con clase. Entonces, ya vimos, aunque someramente, muy por encima, ya vimos algo de la clasificación de las plantas. Cómo fue la evolución de los animales y cómo llegaron a clasificarse en lo que estamos. ¿Listo? Entonces, mientras que las plantas, sabemos cómo fue la transición de la parte acuática a la terrestre, ¿cierto? Eh, en los animales fue un poco más complejo. No se sabe mucho cómo fue eso, la transición entre un protozoo a un ser pluricelular o metazoo. Se trata de documentar con fósiles, pero no ha sido muy claro. Hay muchos baches, entonces no se ha sabido muy bien. ¿Correcto? Aunque ahorita con las nuevas tecnologías se ha logrado un poquitico como acabar esa controversia, ¿cierto? El primer animal fue un protozoo, fue algo unicelular, ¿cierto? ¿Qué palabras raras? Dime qué palabras raras y yo te las explico, Juana. Porque así palabras raras, pues para mí no son tan raras. Entonces ve diciéndome qué palabras no entiendes y yo con mucho gusto te las explico. Entonces, lo que es las técnicas de microscopía y las técnicas genéticas de análisis molecular moderno han permitido llenar esos baches que, que los fósiles, los registros fósiles han, han dejado, ¿cierto? Bien, protozoo y metazoo. Protozoo, ya los vimos, son los protistas. Los vimos la clase pasada, Juana. Son los protistas, animales unicelulares. Y metazoos ya son animales pluricelulares, que es lo que pertenece al reino animal. Los que son pluricelulares. Entonces, cuando hablemos de metazoos, estamos hablando de animales pluricelulares. ¿Correcto? Y ontogenia es toda la parte de filogenia, es todo el desarrollo evolutivo y hereditario de la especie, y ontogenia es el desarrollo de la especie desde embrión hasta adulto. No, las bacterias pertenecen incluso a otra división, ¿cierto? Que es al reino Monera. Al reino Monera hay otra división diferente que se llama protocaria. Es distinto una bacteria a un protista. ¿Correcto, César? Ahí estás mezclando todo, estás haciendo un salpicón con muchas cosas. Ya lo vamos a ver, Andrés, no te afanes. Entonces, como vemos, desde un protista ancestral, es decir, desde algo que era unicelular, salieron todos los grupos que hay hoy en día de animales. Ha habido una clasificación de animales, se ha tratado de hacer desde Aristóteles, ¿cierto? Salobre con mucha sal. Entonces, desde Aristóteles, que él decía que había una que era anaima y otro enaima. Los anaima eran los que eran invertebrados y enaima eran los que eran vertebrados. Linneo también trató de clasificar. Leurcar, Lancaster, Groble, un montón. Hasta lo que hay ahorita, ¿cierto? Que vienen a estar estos grupos: Porífera, Nidaria, Tenóforas. No, ¿para qué se van a aprender los nombres? Son muchos, muchos, muchos grupos.
que nosotros vamos a dividir en dos. Aunque es muy algo medio arbitrario, vamos a dividirlo en dos. En vertebrados, bueno, en realidad antes de esto vamos a hablar de aquí, vamos a hablar de los que tienen el cordón nervioso central, ¿cierto? Y después los vertebrados que poseen una columna vertebral, en donde tenemos los mamíferos, los reptiles, los peces y los anfibios. Y los invertebrados, donde ahí están crustáceos, los anélidos, que son gusanos redondos, los arácnidos y los insectos. ¿Correcto? ¿Cómo así el ganado? El ganado puede ser mucho. Si hablas de las vacas, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Bien. Esta clasificación que estoy dando aquí no es monofilética, es polifilética, es decir, no tiene un solo origen filogenético. ¿Correcto? Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros son los invertebrados. Dentro de los invertebrados hay muchos grupos. Tenemos los poríferos, que son las esponjas. Tenemos los nidarios, que son las medusas. Los equinodermos, como la estrella de mar. Tenemos los gusanos redondos, que son los anélidos. Los moluscos, como los caracoles. Los artrópodos, que ya tienen, como su nombre lo indica, artro, articular, podos, patas, patas con articulaciones, como los insectos, como los arácnidos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, los reptiles tienen escamas. Entonces, artrópodos que tienen las pies con, o patas con articulaciones, como los insectos, los cien pies y como las arácnidos. Incluso también están los decápodos, como los cangrejos, también son artrópodos. ¿Correcto? Todos tienen exoesqueleto, es decir, un esqueleto externo hecho de quitina. Entonces, dentro de los invertebrados, pues ya sabemos, no tienen vértebras ni ningún esqueleto interno. Andrés, no sabría decirte, me toca revisar, no me acuerdo bien a cuál pertenece. Las estrellas de mar se producen por bipartición. No, bipartición no se llama, eso se llama... Ay, pucha. Eh, segmentación, o sea, es decir, desde un segmento yo vuelvo a crecer una estrella de mar, aunque también tienen otras formas de reproducción. Las medusas son invertebrados, sí señor. Entonces, dentro de los invertebrados tenemos los artrópodos y dentro de los artrópodos pues tenemos los insectos, que todos los insectos tienen 6 patas, por eso es del grupo Hexápoda. ¿Mm? Los crustáceos como los cangrejos, camarones, etcétera, etcétera. Los miriápodos, donde tenemos los 1000 pies y los 100 pies. Y tenemos los queliceratos, es decir, los que tienen quelíceros, es decir, como colmillos, como las arañas, ¿cierto? Que están en arácnida. Tenemos los sifosuros, como este grande, ¿cierto? Que le llama la cacerola de mar. O las arañas de mar, ¿cierto? Como los pignogon. No se aprendan estos nombres raros, sino que sepan ustedes que la clasificación de los invertebrados es muy grande y depende de muchas cosas. Después vienen los cordados, que son los que tienen un cordón nervioso central, que le llaman notocorda, por eso es que se llama
cordados. Entonces, esta notocorda, se conocen, los de los cordados se conocen más de 65.000, bueno, alrededor de 65.000 especies actuales. La mayoría de los cordados son los vertebrados. La mayoría de los cordados son no todos los cordados son vertebrados, pero todos los vertebrados son cordados. ¿Sí? Es decir, para ponerlo en términos matemáticos para que me entiendan, los vertebrados son un subconjunto de los cordados. Ocupan muchos ambientes, tanto acuáticos como terrestres. Bueno, hay muchísimo y a medida que evolucionan se va creando una complejidad del sistema nervioso. No, ¿cómo así que las medusas son inmortales? No, señor. ¿A qué te refieres con que las medusas inmortales? Nosotros pertenecemos a los cordados. Ya para mirar un poco más los evolucionados, tenemos dentro de los invertebrados como tal, el primer grupo que aparece son los peces, ¿cierto? Son vertebrados, acuáticos, la respiración es por branquias, es decir, son de lo que llamamos sangre fría, aunque nosotros lo llamamos ectotérmicos, es decir, la temperatura de ellos es de acuerdo al ambiente donde estén. Eso es por quitina el caparazón, creo. Y ellos lo secretan por una sustancia, por unas glándulas. Correcto, man, eso también ya lo habíamos visto. Por lo general los peces tienen escamas, ¿cierto? La mayoría de peces son con branquias, aunque hay algunos que son pulmonados. En el Amazonas tenemos un pez pulmonado. El cerebro es pequeño. Los hay de agua salada, de agua dulce. Es un grupo parafilético. ¿Qué es parafilético? Que tiene diversos orígenes filogenéticos, es decir, todavía no se ha logrado dilucidar bien cómo están emparentados en cuanto a su ADN y su evolución. ¿Correcto, David? Dependiendo del pez, lo que te digo, el pez pulmonado alcanza a vivir mucho tiempo fuera del agua. Bien. Dentro de los grupos de peces, pues tenemos varios. No, la medusa no es inmortal. Sáquenla del agua y verán cómo se muere. Bien, entre los grupos de peces tenemos uno muy importante que son los condrictios, es decir, peces que no tienen un esqueleto óseo, es decir, no tiene calcio, no es osificado, sino el esqueleto es de cartílago, como los tiburones y las rayas. Como los tiburones y las rayas. No, ellos el esqueleto es de cartílago. Ojo, si es vertebrado, Manny, pero no tiene eh, esqueleto óseo, es decir, el esqueleto de él es de cartílago. Por eso es que tiene tanta flexibilidad para moverse. Las rayas también son cartilaginosos y tenemos los peces óseos,
¿cierto? Los que ya tienen un esqueleto óseo como tal. Los tiburones y rayas se llaman cartilaginosos, ¿cierto? Que son condricties. Y estos son osteictes, es decir, es que eso es latinizado. Entonces, ictios quiere decir peces. Y osteictes quiere decir peces óseos. Estos son cartilaginosos y estos son óseos. ¿Correcto? Correcto, César Tolosa. Después vienen los que ya empezaron a colonizar el ambiente terrestre, que son los anfibios, ¿cierto? Anfibio, cuando ustedes definan un anfibio, no quiere decir que vive tanto en el agua como en la tierra. Eso no es un anfibio, sino nosotros cuando vamos a clima caliente seríamos anfibios, porque la pasamos en la piscina y afuera. Eso no es un anfibio. No, Andrés Zapata. Las medusas no son inmortales, no hay animales inmortales. De hecho, el más inmortal, si lo quieres poner en eso, viene a ser un animal, un protozoo, que en este momento se me vuelve el nombre, que se encapsula y puede durar miles de años encapsulado. Bien, los anfibios tienen una parte de su ciclo en el agua y otra parte de su ciclo en la tierra y se caracterizan porque sufren un cambio desde las etapas juveniles hasta las etapas adultas que se llama metamorfosis. Hay algunos sapos que son venenosos. Esta es la Dendrobates terribilis, que es sumamente venenosa. ¿Mm? Mm, se pueden encontrar en casi todo el mundo, aunque casi siempre asociados a ambientes acuáticos. Ay, perdón, aquí me equivoqué, estos no son peces, estos anfibios. Un grupo de anfibios, ¿cierto? Como las cecilias, correcto. Otro grupo son las salamandras y tritones. Y también tenemos el Amphioxus, ¿cierto? El axolot, que llamamos de la literatura, también es un anfibio. El axolot no es el Amphioxus, es el axolot. El Amphioxus es otro animal. Entonces, el axolot, que también es un anfibio. Estos son anfibios. Y tenemos, pues, los que más conocemos nosotros, que son las ranas y sapos. ¿Sí? Algunos tienen respiración cutánea, sí, señor. Ectotérmicos es que son de sangre fría, lo que llamamos de sangre fría. Es decir, que su temperatura depende del medio ambiente en el que estamos. ¿Correcto? ¿Con cuál imagen, Kevin? Después vienen los reptiles, ¿cierto? Los reptiles también son de sangre fría. La mayoría se ha adaptado a la vida terrestre, aunque algunos viven en el agua. La piel es muy resistente, es escamosa. Esa creo que es una isla, si mi memoria no me falla, Faber. No, el sistema circulatorio es cerrado, Valentina. La diferencia entre sapos y ranas radica
en la posición de algunos huesos y la forma del cuerpo como tal. Bueno, entonces los reptiles, anteriormente manejaba los reptiles como tal y era un grupo parafilético. Para volverlo monofilético, es decir, de un solo origen, se creó el grupo Saurópsida. Los saurópsidos, es decir, descendientes de los dinosaurios como tal, se divide primero en las tortugas, ¿cierto? Después en ápsida y en diápsida. Esto tiene dos aberturas y este que tiene una abertura craneal, este tiene dos aberturas craneales. Los diápsidos se dividen en las tatuaras, que son una especie, yo sé que mucha gente me va a regañar ahorita por lo que voy a decir, pero es una especie de lagartija que solo vive en las islas alrededor de Nueva Zelanda. Y ahorita vamos a ver fotos. Los esquamata, que son lagartos y serpientes, los cocodrilos, y aunque ustedes no lo crean, dentro de los saurópsidos están las aves. Las aves anteriormente era un grupo aparte, pero para que de acuerdo a su información genética se volviera monofilético el grupo, lo tienen que incluir dentro de los saurópsidos. Las aves pertenecen a los saurópsidos. ¿Correcto? Entonces, como vemos, tenemos a las tortugas. Estas son las tatuaras, ¿cierto? Que es muy parecido a una iguana, aunque no son iguanas. Tenemos las lagartos y los cocodrílidos, ¿cierto? No, ojo, ya no se habla de reptiles, sino de saurópsidos, que es distinto. Los reptiles son una cosa y las saurópsidos son otra cosa. Sino que las aves están muy emparentadas con los reptiles, tanto que entran en el mismo grupo de los saurópsidos. No sé qué es la Turropsis nutricula, María Dayana. ¿Cuál es tu pregunta, Manny? Repítela, por favor. Las iguanas no cambian tanto de color, los camaleones sí, porque tienen cromatóforos en la piel. Sí, los dinosaurios dieron un grupo, había dos grupos de dinosaurios, los ornitisquios y los saurisquios. Los saurisquios dieron origen a los reptiles, a las formas reptiloides, y los ornitisquios dieron las formas de las aves. ¿Mm? No, no son anfibios porque no tienen metamorfosis. Correcto, que sean acuáticos es distinto a que sean anfibios, Daniela. Bien, las aves, ya como vimos, se originaron a partir de dinosaurios bípedos del Jurásico. De hecho, las aves tienen escamas en las patas. No sé si han visto las patas de las aves, tienen escamas. ¿Mm? Em, que es un grupo que sobrevivió a la extinción masiva de especies de saurisquios, ¿cierto? Tiene una uniformidad mucho mayor que la de los mamíferos, o sea, un ave es más fácil reconocible que un mamífero. ¿Mm? Las aves poseen plumas, cambiaron algunas escamas a manera de plumas. ¿Mm? Habitan en todos en los biomas terrestres, en todo lado, en los océanos. Pueden ser muy pequeñitos, como el zunzuncito, que es un ave en la isla de Cuba, que puede llegar a medir solamente 6 centímetros, una cosita así de grande, hasta
La avestruz que puede medir más de 2,5 metros. ¿Mm? Algunas aves son capaces de enseñar comportamientos, algunas tienen migración, ya las aves tienen se puede llamar de sangre caliente, ¿cierto? Es decir, ya la temperatura no depende del medio ambiente, sino que ellos mismos la regulan. ¿Mm? Ya pueden habitar en grupos, hay de muchos tipos de ave, aunque todas tienen muchas cosas en común. Todas poseen pico, todas poseen plumas. ¿Mm? El loro puede imitar sonidos, sí, Ya vamos a ver el grupo al que pertenece. No te me adelantes a clase, Jorge Luis. Correcto, el zunzuncito como la canción. Hola Paula, ¿cómo estás? Aquí tenemos la mayor ave que se encuentra en Colombia, que es el águila arpía, y el cóndor, también que puede llegar a tener hasta 3 metros de envergadura. El águila arpía, la hembra, puede llegar a tener 2 metros de envergadura. La hembra es mucho más grande que el macho. Los tucanes, colibríes. Hay muchos grupos de aves que no los vamos a ver todos aquí, ¿no? Porque el volar y las alas se evolucionaron por otro lado después. Correcto, algo así, David Lizarazo. No, el cóndor no está extinto. Está en peligro de extinción, sí, pero no está extinto. Sí, las plumas empezaron a evolucionar después y son muy... Las escamas fueron cambiando a manera de plumas. Aunque en las aves, si ustedes ven las patas de las aves, todas tienen todavía escamas. Ya es un problema físico, Jorge Luis, porque el peso ya es muy grande, o sea, ya es muy grande y las alas son muy cortas, entonces ya no tiene para poder volar con ese peso y ese tamaño, las alas tendrían que ser muy grandes para poder soportar aerodinámicamente el vuelo del avestruz, por eso no puede volar. La gallina vuela, pero es de vuelo corto, porque también el peso y las alas, la relación peso-alas no le sirve para sostener. Y por último tenemos el grupo de los mamíferos, que es un grupo muy diverso. Ya no hay tanta uniformidad como en las aves, sino ya es muy diverso. Pero es un número mucho más pequeño de especies, eh, ¿cierto? Comparado con otros grupos del reino. ¿Mm? El pingüino cambió las alas de volar para alas, para que le sirvan de propulsión en el agua, o sea, para nadar, María Camila. Ya, no te me adelante a la clase, Edward, ya lo estamos mirando. Uy, hay muchas aves que viven en las zonas urbanas. El copetón, por ejemplo, algunas torcasas, las mirlas. Hay muchas aves que viven en ambientes urbanos, John David. Bien, entonces los mamíferos es un grupo monofilético, es decir, que tienen un antepasado común que creo que se llama Cenodont, que fue el primero que pasó de reptil como a coger esas características que tienen los mamíferos. Entre muchas características es que tienen glándulas sebáceas que se modificaron a manera de glándulas mamarias,
¿cierto? Que eso es lo que le da el nombre al grupo de mamíferos. Es decir, que esas glándulas son capaces de secretar leche. Son el único grupo que secreta leche, es decir, que produce leche. Bien, se conocen más o menos unas 5.500 especies, de las cuales solo 5 son monotremas. Ya les explico qué es un monotrema. Alrededor de 2.200 son marsupiales y el resto son placentarios. ¿Cuáles son todas esas? Resulta que los monotremas son como Perry el ornitorrinco, que por ahí lo estaban preguntando. El ornitorrinco, el equidna, son monotremas, es decir, son como el eslabón más antiguo que se separó de los mamíferos. ¿Mm? Y son mamíferos porque todavía poseen pelo y otras características de los mamíferos, pero, pero son mamíferos que ponen huevos. Son mamíferos que ponen huevos. Correcto, ellos no tienen el desarrollo embrionario dentro, sino que ponen huevos. Están los marsupiales, ¿cierto? Como el canguro y la chucha, fara, runcho o zarigüeya, ¿cierto? Que sí están en peligro de extinción, Jeffrey. Están los canguros y las faras, runchos, chuchas o zarigüeyas, que son marsupiales, es decir, parte de su desarrollo embriológico se desarrolla dentro del, de la madre, pero se termina de completar en una bolsa que se llama marsupio. Eso no es leche, se le llama leche, pero no es leche, Kevin. Sí, sí, Kevin. Tienen glándulas mamarias. Entonces, el marsupio, que por ahí preguntan cómo se llama esa bolsa, se llama marsupio, es donde termina el desarrollo embriológico, es decir, el feto termina su desarrollo embriológico fuera del cuerpo de la madre en esa bolsa que se llama marsupio. ¿Mm? Ya vamos a ver eso, César, no te me adelantes. Sí, Jenny, Alexandra. Como las alas de todas las aves, lo que pasa es que las baten muy rápido. Y por último tenemos los placentarios, que es donde el desarrollo del feto, embrión, es dentro de ya hay una placenta como tal. No, el oso panda no es un marsupial, el oso panda es un placentario. Todo el desarrollo embriológico se da dentro de la madre y ya nace el bebé como tal. Entonces, todos los mamíferos tienen, pues ya dijimos que producen leche, ¿cierto? Pero otra característica es que el hueso, la mandíbula, es solo un hueso. Sí, los canguros son marsupiales. El canguro, el koala, el wombat, las zarigüeyas, bueno, hay varios. Tenemos otra característica es que la articulación se da aquí, entre este hueso que es el dentario, es cierto como tal, y aquí el escamosal, que es este hueso. Esa es una característica de los mamíferos. Otro es que tenemos pabellones auriculares, a excepción de algunos grupos que lo han perdido, como en los cetáceos.
que ya, o no solo los cetáceos, también algunos, las focas también lo han perdido por razones pues hidrodinámicas, para poderse desplazar mejor en el agua. Mm, ¿Qué más? Todos los mamíferos tienen pelo. Todos los mamíferos tenemos pelo. Todos los mamíferos tenemos pelo. ¿Cierto? Así sea que lo hayamos perdido y en estado embrionario lo tengamos. ¿Mm? Bien. Tenemos mamíferos acuáticos como los cetáceos, ¿cierto? La orca no es un pez, tampoco es una ballena, es más parecido a un delfín, ¿Mm? Más parecido a un delfín. O sea, está más emparentado con los delfines que con las ballenas. Tenemos algunos mamíferos que son voladores, como los murciélagos, ¿cierto? Ya lo expliqué, pero volvamos nuevamente. Entonces, monotrema son mamíferos muy primitivos en donde no hay un, no son vivíparos, sino que ponen huevos. Monotremas son mamíferos que ponen huevos. Ya vienen los marsupiales en donde el desarrollo no se da en el interior de la madre, sino se da en una bolsa que se llama marsupio, se termina el desarrollo embrional. Y los placentarios es donde hay una placenta. Las ardillas también son mamíferos, son placentarios, sí señor, son roedores de hecho las ardillas. No, las orcas están arriba de todas, las que alimentan de las orcas somos los humanos. No, Andreus, eso es un mito completamente errado. Los mamíferos, eh, todos tenemos un tubo digestivo que donde tenemos boca y pasa por el tubo hasta llegar al ano. No se alimenta por... Lo que pasa es que como están colgados la gente piensa eso. Pero eso es un mito completamente errado. Por lo menos en su etapa embrionaria, sí, Jason. Que lo han perdido por selección artificial, Felipe Sánchez. Algunas, lo que pasa es que son depredadoras muy y son carnívoras, John David. Los murciélagos dan leche, tienen glándulas mamarias, sí señor. Sí, Jenny Alexandra. Bueno, entonces tenemos los voladores como los murciélagos. Y en cuanto a la alimentación, pues tenemos de todo tipo, tenemos carnívoros, herbívoros, frugívoros y tenemos este tipo que es muy especial en cuanto a su digestión, que son los rumiantes, ¿m? Que son los rumiantes, que en los cuales tiene, como el alimento es, ellos son herbívoros, ellos han diseñado un sistema digestivo que permite procesar mejor la celulosa. ¿M? ¿Qué pasa con los pingüinos, Alejandro? La vaca también, aunque me quise traer un ejemplo diferente porque uno dicen de rumiante y solo la vaca, no, hay muchos animales que son rumiantes. Los ciervos también son rumiantes. Es un estómago dividido en cuatro cavidades, no son cuatro estómagos. El burro no es un rumiante. Bien.
Diciendo esto, pues pasemos a las preguntas, ¿cierto? Algunas lagartijas macho adulto defienden su territorio, es decir, lugares en donde puede encontrar alimento, refugio y hembras. Abajo de la horca. Este es lo que llamamos un perro de monte o también lo llaman quincuayú. Nombre científico Potos flavus. Es un animal que es un carnívoro, pero pues pertenece al orden carnívora, aunque es frugívoro y tiene cola prensil como los monos. Sí, señor, el intestino de los herbívoros es mucho más largo que el de los carnívoros. Sí, era un tipo de mamífero muy emparentado con los paquidermos, es decir, con los elefantes. La mayoría de perisodáctilos son rumiantes. Creo que todos los perisodáctilos son rumiantes. Sí, es una clase de aves, no sé el grupo taxonómico de ave que es el pingüino, pero sí entra en un grupo taxonómico. Bien, entonces, sigamos con la pregunta. Siendo estos lugares tan importantes para la sobrevivencia de estos animales, los machos deben evitar que otros machos entren a su territorio y se aprovechen de los valiosos recursos que hay en él. En un experimento, dos investigadores inyectaron testosterona a un grupo de 20 lagartijas macho adultos. A otro grupo de igual número de lagartijas no les inyectaron la hormona. Los resultados obtenidos pueden verse en la gráfica en donde se muestra el porcentaje de lagartijas patrullando el territorio a lo largo del día. Según los resultados, usted puede proponer que, más probablemente, la hora del día no influye en la actividad de las lagartijas inyectadas. Las lagartijas no inyectadas conseguirán pareja más fácilmente. Las lagartijas inyectadas podrán evitar más fácilmente la entrada de intrusos a su territorio. Las lagartijas no inyectadas tienen mayor probabilidad de evitar la entrada de un intruso al atardecer. C, 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 clases de Paco, gracias Andrés. La respuesta es la C. Simplemente hay que interpretar la gráfica, no puede ser las horas del día porque como vemos las horas del día sí influyen en el patrullaje. No puede ser la B porque no la gráfica no me tiene nada que ver con lo de las parejas, ni con el texto, lo mismo que la D. La C es la que hace relación a la gráfica y al texto. ¿Correcto? Bien. Algunos estudios muestran que los halcones tienen mayor éxito capturando palomas de bandadas pequeñas que de bandadas grandes, debido a que estas últimas palomas los detectan más pronto y vuelan antes del ataque. Si se tiene en cuenta el tamaño de la bandada y la distancia promedio de la reacción de las palomas a la presencia del halcón, la gráfica que mejor presenta esta relación es... Entonces, como vemos, son gráficas de tiempo promedio de reacción al número de palomas. Dice que cuando las bandadas son grandes, hay mayor reacción. ¿Mm? Cuando la bandada es pequeña, hay menor reacción. Entonces, como vemos, aquí esta gráfica dice que el tiempo de reacción aumenta de acuerdo al número de palomas que aumentan. Entonces, esta no nos sirve. Esta, ojo con la interpretación de las gráficas. Muchos están poniendo A y es porque simplemente no entienden la interpretación de la gráfica. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿El tiempo de reacción es mayor
cuando la bandada es... Ah, mentira, yo soy el que estoy equivocado. Dice que las bandadas... Ah, no, sí estoy correcto. Entre más grande la bandada, es más rápido el tiempo de reacción, ¿cierto? Entonces la respuesta es esta, porque aquí entre más grande es la bandada, el tiempo de reacción es mucho menor. La respuesta es la C. No, no los confundo. Esa es la respuesta. Se demora, entre más grande se demora menos tiempo, es decir, es inversamente proporcional. Los osos polares y los osos grises fueron considerados durante mucho tiempo como dos razas de la misma especie. Se puede reconocer una analogía en la variación de la coloración externa entre los osos y los seres humanos. Los osos polares son claros, al igual que la mayoría de personas originarias de los países de Europa, cercanos al Polo Norte. Hacia el sur, más cerca del trópico, las razas de los seres humanos y de los osos suelen tener el pelaje y la piel más oscuros. Entre las siguientes afirmaciones sobre esta similitud, ¿usted está de acuerdo con que la comparación no es válida porque las razas de seres humanos no han sido producto de la evolución? El color claro de ambas especies representa un ejemplo de adaptaciones similares para la vida en regiones polares. La similitud del color de especies distintas no necesariamente representa la misma adaptación a un determinado ambiente. El color de la piel puede cambiar con la exposición al sol en los seres humanos y por lo tanto puede ser considerada una característica que se adapte evolutivamente a un ambiente. La primera la descartamos fácilmente porque las razas de seres humanos han sido producto de la evolución. No como la propaganda de Bancolombia, una nueva raza, pero sí. Descartamos la D. El color de la piel puede cambiar las... Eso es una pregunta que, una respuesta que no tiene ni sentido. ¿Mm? La respuesta es la C. No necesariamente representa la misma adaptación a un determinado ambiente, aunque parecería que fuera esta. Algunos de los primates cercanos a los seres humanos son capaces de desplazarse cortas distancias en dos patas. Al hacerlo, los más grandes gastan menos energía desplazando cada kilogramo de su cuerpo, según como se ilustra la figura anterior. Posterior, la siguiente figura. Según la teoría de la evolución por selección natural, la forma de desplazamiento de los animales debería ser aquella que les representa los mismos beneficios a menores costos. Sabiendo que los chimpancés son energéticamente los más eficientes caminando en 4 extremidades y los seres humanos en 2, usted propondría que en la figura anterior el chimpancé y los humanos están representados respectivamente por los puntos 2, 3 y 2, 1 y 6, 4 y 5 o 3 y 4. Bien, evidentemente no es 1 y 6, porque estamos hablando de que son muy eficientes, los dos son muy eficientes, caminando en diferentes
patas, pues. O sea, esta la eliminamos. Y acá la 3 y la 2 también están con mucho gasto energético. Quedarían la 4 y 5 o 3 y 4. Evidentemente 3 hay mucho gasto energético y dice que son muy eficientes. Entonces, la respuesta es 4 y 5. Las de hoy casi todas fueron C. Bien. Espero esta clase les haya dado un brochazo grande en cuanto a la clasificación de los animales y hayamos comprendido un poco más que esa clasificación de los animales no se puede hacer tan al azar, sino está muy ligada a la evolución y está muy ligada a toda de cómo viene filogenéticamente hoy en día. Entonces, hay que tener muy claro que la clasificación no es al azar, ¿correcto? ¿Cuál explico? Esta, porque dice que los dos tienen que los dos son muy eficientes, uno caminando en 4 y el otro en 2. Los dos son muy eficientes, ¿cierto? Si yo pongo 1 y 6, aquí no sería nada eficiente porque el costo es muy alto. O sea, es decir, todos los que estén sobre este plano los que estén aquí, el costo es muy alto, por lo tanto no serían muy eficientes, ¿cierto? En cambio, los que estén por debajo de este plano son muy eficientes. Entonces toca buscar qué grupos están por debajo de esta línea y los considero eficientes para poder responder esta. ¿Correcto? Que no sonó nada bien, Alejandro. No, no es que esté rara, hay que saber interpretar las gráficas. De pronto, si me queda tiempo, hago una clase de solo interpretación de gráficas. ¿No entendieron lo de los pájaros? Bueno, volvamos a lo de los pájaros. Y ya terminamos porque si no se nos hace muy tarde. Aquí nos dice que cuando la bandada es pequeña, ¿cierto? Los halcones los cazan más. Cuando la bandada es grande, mucho más rápido se dan cuenta y reaccionan mucho más rápido. Es decir, que entre más grande la bandada, el tiempo de reacción es menor, es inversamente proporcional. ¿Correcto? Entonces, la única gráfica que es inversamente proporcional es la C, que quiere decir a menor número de palomas, mayor tiempo de reacción. A mayor número de palomas, menor tiempo de reacción. Por eso es que es esta la gráfica, porque es inversamente proporcional.